amigos, bienvenidos a un nuevo curso de nuestro canal Ergo Hackers. En este caso vamos a hacer un curso de introducción a una de las herramientas creemos más utilizadas en el mundo de hacking ético, que es Metasploit. Y bueno, vamos a empezar con un poco de teoría o con un poco de la historia de Metasploit como tal, para que vayamos avanzando en los módulos siguientes en un poco más de práctica y no tanto teoría como tal. Bueno, y en pocas palabras, porque no quiero decirles qué es Metasploit, prefiero mostrárselos en los siguientes videos, pero en pocas palabras, Metasploit no solo es una herramienta, es un marco completo que proporciona la infraestructura necesaria para automatizar y facilitar las tareas más básicas hasta las más avanzadas. Contiene muchos módulos que te van a ayudar a personalizar tu ataque, y ¿sabes qué? Si no contiene uno, igual lo creas. Es tan flexible, así de flexible es. Si no contiene un módulo que hace algo que vos querrás hacer, sí que bien puedes crear un software nuevo o un módulo nuevo o un pedazo de software nuevo, un pedazo de código nuevo que pueda hacer lo que vos querrás e importarlo en esta herramienta para que al final tu proceso de pentesting sea mucho más fácil. Y bueno, Metasploit es una herramienta de auditoría de seguridad, una de las más útiles y más utilizadas por todos los profesionales de seguridad, incluyéndonos a nosotros en este grupo de Ergo Hackers. En este caso, Metasploit Framework es mucho más que una simple colección de exploits. Metasploit fue desarrollado originalmente por H.D. Moore. Cuando se dio cuenta que estaba pasando la mayor parte de su tiempo comprobando si un exploit público no tenía un código malicioso adentro, comenzó a crear un marco de Metasploit. Esta primera versión, cuando se lanzó allá en el 2003, tuvo un total impactante de 11 exploits nada más. Desde entonces ha sufrido varios cambios, pero supongo que uno de los mayores cambios que ha sufrido fue la migración de Perl a Ruby allá en el 2007. En el 2009, Metasploit fue adquirido por Rapid7, un líder en el campo de escaneo de vulnerabilidades, lo que permitió a H.D. Moore enfocarse un poquito más en este proyecto y bueno, hacer crecer Metasploit como tal. Para no cansarlos con mucha historia, Metasploit se divide en dos módulos principales. Sí que tiene otras divisiones y sí que las vamos a ver en este curso, pero creo que son dos divisiones principales en este caso que nos pueden ayudar en cada una de las fases de nuestra prueba de penetración. Las dos divisiones más importantes entonces en este caso son el auxiliar o el módulo auxiliar, que te ayudará a realizar tareas de recopilación de información, escaneo de vulnerabilidades o incluso tareas post explotación, es decir, tareas que vas a realizar después de haber explotado una máquina, y el módulo de explotaciones o el exploit, que como su nombre lo indica, en realidad te ayudará a ejecutar el exploit como tal. También tenemos otra parte importante que es el payload. Puedes elegir qué payload enviar al servidor o la máquina que estés hackeando al activar el exploit. Esto podría ser, por ejemplo, un shell reverso o un reverse shell, o incluso un comando para cambiar la contraseña de algún usuario. Incluso puedes crear tu propio exploit a la medida de importarlo en Metasploit. Como te había dicho antes, es tan flexible el módulo que puedes crear tu propio pedazo de código e importarlo en el framework como tal. Y mis amigos, en muy pocas palabras, pero digo muy pocas palabras, esto es lo que es Metasploit. Ahora, cuando te metes por primera vez y te das cuenta acá, tenemos aquí la ventana de MSF Console, que es la principal fuente o la principal interfase de Metasploit. Cuando te metes por primera vez, puedes sentirte abrumado por todas sus numerosas interfaces, opciones, complementos, módulos, comandos y bueno, en fin, muchísimo más. Entonces déjame tratarte de dar un poco de luz en toda esta confusión y bueno, empecemos. Exploit. Un exploit es el medio por el cual un hacker ético aprovecha una vulnerabilidad de un sistema. Un payload es el código que queremos que ejecute el sistema y que será enviado y ejecutado por el exploit. Por ejemplo, como te había dicho anteriormente, un shell inverso podría ser un payload para crear una conexión desde la máquina víctima o la máquina destino a nuestra máquina. Básicamente la conexión nos regresa a un terminal o una línea de comando. Y un payload podría tener algo más simple como un par de comandos ahí que se ejecutarán por el sistema operativo destino. Bueno, un payload es al final lo que va a ejecutar el exploit. El shellcode, por otro lado, es un conjunto de instrucciones que se utilizan al ejecutar el payload por medio del exploit, otra vez, ¿verdad? El shellcode generalmente se escribe en lenguaje ensamblador. Y bueno, en este caso, en el mundo de Metasploit también tenemos el concepto de módulo, que en este caso es una pieza de software que Metasploit Framework puede utilizar. Como te dije antes, puede ser un módulo de explotación o puede ser un módulo auxiliar. Y por último tenemos el escucha o el listener. Un listener es un componente que espera una conexión entrante de algún tipo. En este caso, por ejemplo, para el payload de shell inverso que te acabo de mencionar, necesitamos que el listener maneje esa conexión esperando que la máquina atacante sea contactada por la máquina víctima. Bueno, ahora que ya vimos los conceptos más importantes o al menos los más usados dentro del Metasploit Framework, veamos cuáles son las fases de una prueba de penetración para saber en qué parte específica podemos utilizar los conceptos que acabamos de ver.
En este caso, las pruebas de penetración son una forma de simular los métodos que un atacante podría usar para eludir los controles de seguridad y obtener acceso a los sistemas de una organización. Las pruebas de penetración van mucho más allá que simplemente ejecutar escáneres de vulnerabilidades y herramientas automatizadas y luego escribir un informe. Pero algunas personas venden informes de escaneo de vulnerabilidades como pruebas de penetración completas. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Como esta no es una receta de cocina, no puedo decirte qué debes de hacer en un orden específico para todas las pruebas de penetración que hagas en tu vida profesional. Cada pentest será diferente y es posible que tengas que ser muy creativo. Para ayudarnos con esto tenemos el PTES o Penetration Testing Execution Standard o estándar de ejecución de pruebas de penetración, que nos dice algunas fases típicas o comunes dentro de las pruebas de penetración. Bueno, y en este caso son varias las secciones y la primera sería interacciones previas al compromiso. Por ejemplo, la introducción o la primera reunión con el cliente, muy importante. ¿Qué alcance va a tener la prueba de penetración? ¿Cuántos servidores vamos a hackear? ¿Son aplicaciones web? ¿Son aplicaciones de escritorio? ¿Qué métricas tenemos? ¿Cuáles son los precios que vamos a acordar? ¿Qué cuestionarios vamos a poder utilizar para la recopilación de información si es que la prueba de penetración así lo requiere? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener que acordar muchas cosas y después luego firmar el contrato para que las dos partes estén de acuerdo de qué cosas se van a hacer en la prueba de penetración. Luego vamos a tener la recopilación de información, que es la segunda fase, que puede ser activo o pasivo. Pasivo es básicamente no tocar un sistema o no tener una conexión directa con el sistema. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer escaneo de puertos, eso ya no es pasivo porque tenemos una conexión directa con el servidor, ¿verdad? Pasivo puede ser búsqueda en Google, búsqueda en redes sociales, etcétera, etcétera. Todo lo que sea de información de dominio público sería algo pasivo. Activo, por otro lado, como te acabo de mencionar, podría ser un escaneo de puertos, es decir, se crea una conexión hacia el servidor directa, ¿verdad? Estamos hablando directamente con la máquina víctima en este caso. Luego pasamos a la tercera fase, que es modelado de amenazas y análisis de vulnerabilidades, donde bueno, ya sabemos qué información tiene, ya recogimos información, qué puertos están abiertos, qué servicios están corriendo, y bueno, sobre esa información ya podríamos decir, bueno, entonces yo creo que este exploit o esta vulnerabilidad podría ser un poco fácil de ejecutarse o de aprovecharse de esta vulnerabilidad, entonces yo lo voy a poner de este lado de las vulnerabilidades fáciles. Esta otra vulnerabilidad puede ser un poco difícil y puede ser que requiera esta y esta y esta técnica, pero si yo la llego a ejecutar me puede dar acceso directo de administrador a la máquina destino o algo por el estilo, ¿no? Por eso es modelado de amenazas y análisis de vulnerabilidades. Luego de tener toda esta información pasamos a la otra fase, que es explotación, que ya recopilando la información, ya teniendo qué vulnerabilidades están presentes dentro del sistema, podríamos entonces explotar ahora sí las vulnerabilidades que encontramos. Y esta fase pues digamos que va a ser relativamente fácil si nosotros hicimos la etapa de recopilación de información y modelado de amenazas, así como análisis de vulnerabilidades, nos tomamos nuestro tiempo y recopilamos la mayor cantidad de información posible, pues la etapa de explotación va a ser bastante fácil. Y por último tenemos la etapa de post-explotación o explotación posterior, que es básicamente agarrar todo lo que hicimos anteriormente y borrar nuestras huellas, escalar privilegios, etcétera, etcétera, hasta incluir un reporte o un informe final hacia la junta directiva, hacia las personas que nos contrataron, etcétera, etcétera. Por lo general se recomienda escribir dos reportes, uno muy técnico y con toda la información, logs, registros, etcétera, etcétera, y uno un poco más ejecutivo donde diga, bueno, encontramos estas vulnerabilidades, estas 10 eran críticas y recomendamos parcharlas porque si no puede costar esto y esto y esto, ¿verdad? Algo por el estilo. Bueno, por último, cabe mencionar algunos tipos de pentest, que al igual que las fases, existen muchos tipos de pentest, no es una receta de cocina, no son los únicos, pero vamos a mencionar algunos conocidos. El primero es el networking. Networking es básicamente, pues como su nombre lo indica, aprovechar la red como tal para conectarnos a servidores, a shares, a protocolos como SFTP, FTP, SSH, etcétera, etcétera, para poder así acceder al sistema. El segundo es wireless, que pues como su nombre también lo indica, nos conectamos a redes wireless o tratamos de vulnerar redes que estén operando en este espectro para que podamos entrar al sistema como tal. Luego tenemos la ingeniería social, que desgraciadamente muchas veces esto se deja fuera en las pruebas de penetración. No sé por qué, imagino que es porque ellos ya saben que no tienen un buen programa de concientización o capacitación al personal, pero casi siempre se pide que se deje afuera. La ingeniería social es básicamente aprovecharse del poco conocimiento de las personas en cuanto a la seguridad informática. Es decir, bueno, yo les mando un correo pretendiendo ser de servicio técnico diciéndoles, miren, tienen que ingresar a este siguiente enlace porque la contraseña de su dominio va a expirar, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecharnos de esa inocencia, digámoslo así, de las personas. Y por último tenemos pruebas de penetración bien enfocadas a aplicaciones en específico,
como por ejemplo aplicaciones web. Muchas veces se piden, bueno, yo no quiero que hagas pruebas de penetración acerca de un sistema o en contra de un sistema específico, pero sí que quiero que hagas una prueba de penetración en contra de esta página web específica, porque esta es la página web de mi e-commerce y es la más importante, y bueno, para eso me alcanza el presupuesto, o esta es mi meta, o etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la razón, muchas veces se piden pruebas de penetración específicos para aplicaciones web, por ejemplo, ¿verdad? Y por último tenemos los tipos de pruebas de penetración, que puede ser de caja negra, de caja gris y de caja blanca. De caja negra, básicamente lo que nos dicen, bueno, aquí está mi nombre de la empresa, o este es el nombre de la empresa, encontrar lo que puedas, métete como puedas. Básicamente no nos dan nada de información. El otro de caja blanca, que nos dan toda la información posible. Bueno, aquí están mis dominios, aquí están mis registros, aquí están etcétera, 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 ¿verdad? Y luego tenemos el de caja gris, que es básicamente simular tal vez una prueba de penetración desde la red interna de la empresa. Si bien no nos dan mucha información, pero podríamos simular que estamos dentro de la empresa. Esto podría simular tal vez un empleado que, bueno, quiere sacar información de la empresa, entonces tal vez probar las contramedidas internas que se tienen. ¿Cuál es el mejor de estos tres? No hay mejor, simplemente dependerá de qué tipo de cumplimiento quiera tener la empresa, de qué tipo de situación esté pasando en la empresa, y bueno, ¿se puede hacer una combinación de todos? Por supuesto que sí. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, amigos. Recuérdense que vamos a seguir subiendo videos diarios de este curso, así que sigan atentos. Por favor, denle like y suscribirse, nos van a ayudar mucho. Y bueno, estén atentos. Nos vemos.